Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Sí, que es un concepto bien interesante eso, y ahí podríamos entonces de alguna manera entender, ¿no?, ante también estas frases que no las digo, y yo suelo decir mucho esta frase que dicen, y quizás las noto más porque yo no siempre fui cristiano, o sea, no crecí en un hogar cristiano, no crecí yendo a la iglesia, escuchando a otros cristianos. Entonces a mí me brincan mucho ciertas frases que veo que se repiten entre cristianos, pero una que he escuchado bastante también, esto de que hay un vacío en tu corazón. Y a veces cuando se dice así nada más, uno puede decir, no, no es cierto, o sobre todo los no creyentes pueden decir, no, no es cierto, yo vivo feliz, yo tengo todo, no, no es cierto. Pero es bueno que como cristianos también las cuestionemos, porque hay muchas que no están mal, pero luego no entendemos por qué se dicen. Y en esta podríamos decir, es correcto, o sea, sí hay realmente algo en el hombre que está incompleto, que no se siente satisfecho, pleno, porque no es nada más terrenal, no es nada más material el hombre, o sea, tiene un aspecto espiritual desde su creación y mientras no satisfaga esa necesidad espiritual, mientras no tenga esa plenitud espiritual, va a estar siempre anhelando algo y va a buscar llenarlo de alguna manera. Así es una plenitud no alcanzada y justo ahí radica el tema del desarrollo humano, el tema de las ciencias, el tema del materialismo de los humanos, ¿no? El materialismo en función de lo que el hombre ha construido por el hombre mismo y este intento por resarcir una necesidad interior desde la caída del hombre. Entonces tenemos esta búsqueda constante del ser humano históricamente por completarse. Pero aquí dimos un brinco que los cristianos entendemos, ¿no? Por la caída. Todos los seres humanos tenemos el soplo divino. Todos los seres humanos somos a imagen y semejanza de Dios, no solo los creyentes. Todos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Ok, el hombre caído, la naturaleza caída del hombre, el hombre sin Dios, ¿perdió la imagen y semejanza de Dios? No, sí es una condición que al ser un humano, hombre o mujer, ser humano lo tiene, que no importa si, incluso si tienes una discapacidad, no importa qué edad tengas, no importa qué tanto dinero, qué tanto éxito, por ser un ser humano la tienes y no la puedes perder, tampoco te la puedes quitar. Así es, efectivamente. Entonces estamos hablando que el hombre es un ser en formación y que en el caso de la naturaleza caída estamos hablando de una deformación de la imagen de Dios en el hombre, ¿verdad? El hombre ha deformado esa imagen que sigue estando presente. La historia del hombre, según la Biblia, se divide en 4 etapas. La primera tiene que ver justo con el primer Adán o el primer hombre, Adán, padre de todos los hombres, que se establece ahí en el Génesis, ¿no? En Génesis 1.26, en Génesis 2.6 también, ¿no? Que es Génesis 2.7. Génesis 1.26 y Génesis 2.7, que habla de la creación del hombre a su imagen y del polvo de la tierra, y que tiene soplo divino. Entonces el hombre es creación de Dios, se crea el primer Adán, y este hombre, al ser imagen de Dios, tiene, bien importante, una herencia biológica por Adán y una herencia espiritual por el soplo de Dios. Todos tenemos el soplo divino. Aquí va a haber una división en el protestantismo y el catolicismo, porque el catolicismo seguirá creyendo que todos los seres humanos son hijos de Adán e hijos de Dios, y que el pecado original, el primer pecado de la humanidad en Adán, fue heredado por la herencia biológica. Por eso es que el credo católico el dogma católico establece que el pecado se hereda a través de las relaciones sexuales, que es el pecado venial, ¿no? Como las enfermedades venéreas, pero este es pecado venial por las relaciones sexuales. Hace unos capítulos tú explicabas o diste algún dato sobre la Inmaculada Concepción de María.
La Inmaculada Concepción tiene, que no es muy, muy antigua, el dogma de la Inmaculada, es apenas del siglo pasado. Eh, la discusión está, cuando la discusión protestante se hizo muy álgida, en que si nosotros heredamos el pecado por hombre, o sea, biológicamente, y el pecado, según el catolicismo, se transmite por vía sexual, entonces María tenía que ser pecadora, porque nació de una relación sexual de sus padres, ¿no? La Inmaculada Concepción de María es el dogma que dice que cuando María fue concebida, o sea, cuando sus padres tuvieron relaciones sexuales para que María fuera concebida, ellos no pecaron. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos no pensaron, no sintieron y no obraron en consecuencia. Fue una unión dirigida por el Espíritu Santo. Por tanto, no hubo un deseo sexual y no fue consumado el pecado original. Y María fue concebida sin pecado. Inmaculada Concepción de María. Eh, nosotros los creyentes protestantes no creemos que todos seamos hijos de Dios. Ahí hay una gran cisma, ¿no?, entre protestantes y católicos romanos, porque nosotros creemos que todos somos creación de Dios y que no todos somos hijos de Dios. El católico entonces cree que todos somos hijos de Adán y que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y que la herencia del pecado es biológica. Nosotros creemos que la herencia del pecado es espiritual. Bueno, entonces tenemos al primer hombre como hijo de Adán, al primer Adán, ¿no? En ese sentido. Luego en el segundo tenemos al hombre deformado o al hombre caído. Después de la caída del hombre, nosotros vamos a ver cómo el pecado se transmite generacionalmente. Católicos dijimos de manera vía biológica, nosotros creemos que de vía espiritual, pero la segunda etapa de la historia del hombre es sobre la caída, ¿no? La condición humana caída. La tercera tiene que ver con el hombre redimido en la figura del segundo Adán, que es Cristo, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos a toda la enseñanza paulina de el apóstol Pablo, enseñándonos cómo hemos sido renovados en Cristo y cómo somos librados de la condenación y podemos ser restituidos en Cristo, y en ese sentido somos un hombre nuevo y somos conformados nuevamente como hijos de Dios en Cristo, ¿no? Eh, es que sería el tercero. Y el cuarto, que es al final de los tiempos, el hombre glorificado. Dice Pablo que así como fue presentado el hombre terrenal, o como fue conocido el hombre terrenal, o manifestado, así también será manifestado el hombre celestial. Y dice que entonces tendremos un cuerpo glorificado. Dice que así como el cuerpo terrenal fue sembrado, sepultado, volvió a la tierra, nosotros resucitaremos en un cuerpo glorificado, no en un cuerpo celestial. El, el- en, en el idioma original es muy interesante porque habla del soma neumaticón. Cuando se habla del soma, se habla de la carne, del cuerpo, de la materia. Bien, un paréntesis importante, la mayoría de las cartas paulinas, cuando hablan de la carne, de las obras de la carne, van a hablar de las obras de la carne como soma, o sea, las obras del cuerpo que son inherentes a todos los seres humanos, y no hay ser humano que no las necesite o no las haga, ¿no? Comer, dormir, vestir. eh, por ahí a los psicólogos conocerán o habremos escuchado de la pirámide de Maslow, ¿no? Que son los niveles de necesidades resarcidas propias, ¿no? Desde las básicas como comer, dormir, las de superación y las de entretenimiento, ¿no? Y luego, por último, las espirituales, que son las de más elevado rango. Eh, entonces, cuando Pablo habla de la carne, habla del soma, el cuerpo, pero también habla de la sarx, que es la carne como naturaleza caída, ¿no? El gran problema de muchas décadas de la iglesia cristiana protestante fue confundir o mezclar ambas, las obras de la carne soma y las obras de la carne sarx. Entonces, todo lo que fuera placentero era pecado. Ahí sí, ahorita que lo dices, me acordé de inmediato de los menonitas, que la gente de aquí de Chihuahua se ha ido al Museo de los Menonitas. Me acuerdo que cuando yo fui, ahí explicaban, ¿no? Que, por ejemplo, ellos, el verse en un espejo era malo. Entonces tenían un espejo miniatura y se veían una vez a la semana, no sé cuánto tiempo, porque era
alimentar la vanidad, siendo que pues hoy te puedes ver un espejo simplemente para ver si vas presentable, si no traes un gallito, si no traes la barba chueca o el bigote más cortado de un lado que del otro. Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es lo que esto, esa combinación de que, no, o sea, igual antes, o se llega incluso, bueno, me ha tocado leer eh, que en la Biblia se habla del disfrutar la comida, por ejemplo, y se habla como algo bueno. En Salmos se habla bastante, pero en algún tiempo, en ciertos círculos cristianos, se llegó a decir como que era incluso malo, porque eso ya es glotonería, el disfrutar. Y es que hay un límite, o sea, las cosas buenas pueden llegar a ser buenas y después de cierto límite se convierten en malas. No es siempre como llegamos a pensar que algo es siempre malo. Puede haber algo que sea bueno, pero fuera del límite se convierte en algo malo. Sí, todo lo que fuera confundiendo soma y sarx, carne como cuerpo y carne como naturaleza caída del hombre, todo lo que fuera cuerpo se fue hacia la tendencia de que era malo. Alguna vez un pastor me dijo que la principal lucha contra su carne era ver películas de karate. Entonces, alguna vez también él dijo que el rojo era el color de Satanás. Eh, ¿qué implica esto? El haber entendido el soma, el cuerpo, como sarx. Claro que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuál? La de la naturaleza caída del hombre, ¿no? Disensiones, borracheras, adulterios, fornicaciones, orgías y todo lo que la Biblia nos enseña en torno a manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza caída del hombre. Pero el cuerpo como tal, el soma, nos fue dado por Dios. Y bien interesante, dice la Biblia que el, fuimos manifestados en el cuerpo terrenal, enterrados, y seremos manifestados en el cuerpo espiritual. Este cuerpo va a resucitar. La resurrección no es del alma y no es del espíritu, la resurrección es del cuerpo. El cuerpo va a resucitar, pero va a resucitar en un cuerpo espiritualizado, un soma neumaticón, un cuerpo glorificado, un cuerpo que es cuerpo pero que también es espíritu porque es eterno, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de restablecer la jerarquía que tiene el cuerpo como tal, en el conocimiento de Dios, no en la negación del cuerpo como principio de espiritualidad. Esto puede ser incluso malinterpretado, ¿no? Pero corremos los dos riesgos. Una, de hacernos monjes budistas desde un templo cristiano en el que renegamos completamente del cuerpo y su manifestación como principio de espiritualidad. O bien nos hacemos libertinos al otro extremo, es decir, entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. A ver, estamos hablando, y lo hemos dicho en varios episodios, del orden, de obrar dentro del orden establecido por Dios. El cuerpo material, el soma, nos fue dado por Dios y tan así que va a resucitar a gloria. Eh, y en este principio del cuerpo material, que es vacío y desordenado, que tiene el soplo divino, que tiene la imagen y semejanza de Dios y que esperaremos la restitución de la plenitud eh, a partir de Cristo, que nosotros ya tenemos, entonces es que podemos entender esta plenitud, cuerpo y espíritu, como una dualidad plena en Dios. Bíblicamente hay, hay dos momentos en que se habla del principio, ¿no? Como plenitud. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el otro momento es en Juan 1.1. En el principio, de nuevo, ¿cuál principio? Todo esto que hemos estado hablando, en el principio era el verbo, era el logos, era el arjé sobre todas las cosas, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y además, en este principio donde Dios estableció el orden de las cosas, el verbo se hizo carne. Eh, Quiere decir que en la Biblia hay dos momentos, únicamente dos momentos históricamente que estamos viviendo, en donde el hombre es pleno. El primero, en el plan original de Dios, cuando creó al hombre, lo puso en el huerto, bueno, sopla en él aliento de vida, lo pone en el huerto y ahí el hombre está pleno. Es un hombre material lleno de Dios. Viene la caída. El segundo momento de plenitud es en el verbo, restituyendo a los santos, restituyendo a los creyentes. Entonces otra vez
regresamos al principio de plenitud, en donde somos un cuerpo material regido por las leyes materiales, llenos de Dios por gracia y obra y mérito de Jesucristo. Aquí, ahí podemos de nuevo, y que yo creo que es el propósito de lo que hacemos, el admirar a Dios y de nuevo decir, gracias Señor, y qué grandes cosas has hecho, incluso cuando no las entendemos, ¿no? Alguien podría tener años en el cristianismo y no entender bien estas cosas y de pronto comprenderlas y darle gracias y gloria a Dios y decir, Señor, si es cierto esto que están diciendo, porque es bíblico, no porque lo estemos diciendo nosotros. Y es un agradecimiento muy grande a Dios porque habrá gente, y me imagino yo, conozco gente, que habrá buscado esa plenitud, que habrá anhelado esa plenitud espiritual, o sea, incluso ellos sabiendo que tienen una necesidad espiritual de una relación con un poder más grande, con Dios, si es que ya le llamaban Dios, y que sí han experimentado eso, ¿no? Que lo buscaron quizá en los cristales de energía, quizá en el tarot, quizá en la brujería, quizá en otras cosas que pensaban que Dios también aprobaba porque eran espirituales, que decían, no, pues que también aquí Dios, que no sé tú, pero a mí me ha tocado ver, sobre todo en programas, ¿no? Que los chamanes o los brujos dicen, no, yo soy brujo, pero de los buenos, yo leo la Biblia y yo uso versículos de la Biblia cuando hago mis trabajos, que es incoherente, pero ellos piensan tener esta plenitud espiritual y gracias a Dios a través de la Biblia, de meditar, entender estas cosas, nos damos cuenta que el único que le puede dar esa plenitud, resarcir esa relación espiritual con Dios, fue Dios mismo, que es a mí lo que hay un pasaje en los evangelios, ¿no? Donde me parece que es con el joven rico, que le dice, Señor, pues yo he hecho todo, he guardado la ley, pues he hecho todo lo que un hombre justo debería hacer. Y Jesús le dice, pues bien has hecho, una cosa te falta, ¿no? Vende todos tus bienes y hácelos a los pobres. Y el joven rico se va desanimado porque dice, no, pues son mis bienes, como que debo dejarlos. Y los apóstoles le dicen, oye Señor, pero si él no pudo, pues entonces ¿quién va a entrar al reino en los cielos? O sea, ¿cómo le va a hacer a alguien si él, yo creo que se comparaban ellos con él, si él no pudo, ¿qué nos espera el resto de nosotros que no podemos decir lo que él dijo de he guardado la ley toda mi vida, ¿no? Y Jesús le responde muy claramente, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, adelantándoles que aquel que iba a resarcir la relación con Dios, por quien podríamos tener esa plenitud espiritual, no iba a ser nosotros mismos, sino Cristo, que es Dios mismo. Así es, claro. Y esta plenitud resarcida en Cristo la encontramos en todo el Nuevo Testamento, ¿no? En Colosenses 3:1, en Romanos 8:16, Gálatas 4:7, que hablan acerca de la restitución de Cristo a favor nuestro. Quiero leer 1 de Juan 4:1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 1 de Juan 4:1, para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor, justo lo que estás diciendo, ese es el amor que Dios nos ha dado, el que seamos llamados sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos sido resarcidos por medio de Jesús, lo dice el capítulo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por Cristo, ya lo somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, estamos esperando ese cuarto momento, ¿no? Dijimos, el primero era el Adán, el segundo la caída, el tercero la restitución con Cristo y estamos esperando el cuarto momento que es el cuerpo glorificado. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que en Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque entonces estará resarcida y cumplido el propósito de Dios en nuestra vida, que será volvernos a llevar al punto en el que Él formó una familia, vivió con nosotros y estableció una casa para que viviéramos todos en armonía, ¿no? Que era el plan del huerto, ¿no? El plan en el huerto. Entonces, esto también como lo vemos manifestado en el día a día, pues resulta que hay una necesidad del hombre general por buscar esa perfección, la perfección humana, por resarcirse, por autocompletarse. Entonces tenemos la ciencia, la filosofía, la poesía misma como un conocimiento que busca completar la vida del hombre, ¿no? Tenemos al Estado romano hace 2500 años, al Estado romano buscando
que el hombre fuera un buen ciudadano a través de las condiciones políticas, ¿no? La condición humana política que estableció leyes que hasta el día de hoy seguimos guardando, como la sana convivencia. O sea, yo no me puedo robar lo de mi vecino porque genero un mal social. No puedo, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que ser honrado, no tengo que robar, tengo que ser buen vecino. eh, Tengo que respetar en ese sentido las leyes para funcionar. Era el formar un buen ciudadano, ¿no? Y previo a ellos, los griegos buscaron el perfeccionamiento del hombre sabio, ¿no? El hombre sabio que puede crear eh, ideas y conocimiento en torno a su mundo para mejorarlo, ¿no? La condición humana del sabio. Pero también lo vimos mucho antes de los griegos, em, con los primeros sacerdotes de los cultos paganos, y no se diga del culto judío. Vemos a los poetas como primeros sacerdotes, cantores de una sensibilidad que iba más allá de lo evidente, ¿no? Entonces tenemos a los primeros vestigios religiosos en forma de poesía, porque era gente muy sensible que buscaba entender de qué iba la vida en un proceso más profundo. Entonces tenemos nosotros a la ciencia, a la filosofía y a la poesía como estos esfuerzos, ¿no? Por completarnos, pero que nos han dado en la historia del hombre hasta nuestros días una plenitud no alcanzada, pero que hemos logrado grandes cosas, ¿no? Que hemos logrado cosas importantes, que es importante o que es necesario tomar en cuenta. No son suficientes, falta la parte espiritual. Por eso insistimos en la obra redentora de Cristo, ¿no? Falta este accionar de Cristo. Decíamos la semana pasada, la sesión anterior, que el Evangelio es poder de Dios, poder obrando de Dios para salvación del hombre, ¿no? Entonces, el Cristo como manifestación del poder de Dios para salvarnos es el que nos completa, es el que nos vuelve en ese sentido a llenar. Entonces, tenemos la condición humana desde dos pilares, ¿no? La material, con todo el conocimiento que se ha generado, y la espiritual. Y la iglesia, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia también está en los dos niveles. La iglesia como tal es cuerpo, es cuerpo soma, es cuerpo físico, es estructura. El cuerpo de Cristo está en el plano espiritual. No son lo mismo iglesia que cuerpo de Cristo, pero van juntos, no se pueden separar. Eh, la iglesia la manifestamos desde lo material, la manifestamos en el culto, la manifestamos con el cuerpo. Quien se queda sentado sin moverse, quien se para, quien aplaude, quien se tira, quien levanta las manos, quien brinca, quien danza, quien hace con un trapo, quien hace con aceite, mm, eh, el culto lo manifestamos con el cuerpo. La iglesia es cuerpo, cuerpo físico, ¿no? El cuerpo de Cristo es espiritual, van juntos y en los dos, en los dos órdenes, ¿no? No puede haber un cuerpo de Cristo sin manifestación corporal, eh, porque hasta si nos quedamos callados meditando y más que respirando, como algunos hermanos tienen por costumbre, entonces, pues es la manifestación de su culto, la manifestación del cuerpo de Cristo en la iglesia, ¿no? Entonces, aún en la iglesia vemos cómo es necesario que los dos pilares estén presentes. Bien importante. El gnosticismo es la posición intermedia entre ambos. Cuando el cristiano con una fe genuina, cuando el creyente agarrado o asido de la obra redentora de Cristo es ignorante, la manifestación de su fe va a rayar en el gnosticismo, por ignorancia. Va a hacer muchas cosas que va a creer que funcionan por la forma en que las hizo, no por el fundamento con el cual fueron enseñadas, ¿no? Habrá gente que ora por los enfermos y habrá quien necesita que ese hermano que tiene don de sanidad ore por él porque el milagro obra por el hermano, no por Dios mismo, ¿no? No por Cristo mismo, ¿no? Entonces nos volvemos gnósticos persiguiendo a los hermanos para que oren por nosotros, ¿no? Vemos al pastor como el canal por el cual Dios me va a hablar, Dios me va a bendecir, Dios me va a tocar, Dios me va a sanar, y mistificamos al pastor, ¿no? Y eso hace que muchos cristianos verdaderos, por ignorancia,
rayen en el gnosticismo. Pero del otro lado pasa lo mismo. Gente muy preparada, gente que ha entendido las verdades universales, materiales, y que esto lo ha encaminado a creer que hay una fuerza superior, divina, un motor, que Dios está presente, pero Dios para ellos puede ser cualquier cosa. Puede ser el árbol, puede ser la tierra, puede ser como los ancestros, la Pachamama, ¿no? Que era la tierra misma generadora de vida, el ver a Dios en las cualidades divinas en todo el orden natural. Y es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el humano está incompleto y solamente ve la parte material, su tendencia hacia Dios va a ser gnóstica. Cuando el creyente se queda sin entender las verdades materiales, su tendencia hacia Dios va a correr el riesgo de ser gnóstica sin saberlo, ¿no? Tal aceite con tal aroma, de tal semilla para tal enfermedad contra tal demonio, ¿no? Y creo que hay muchos cristianos, y eso creo que tiene pues, bastantísimo que sea, quién sabe si en toda la historia del cristianismo en Latinoamérica creo que se ha dado, y en Estados Unidos incluso curiosamente se ha dado últimamente, al menos que me ha tocado ver, ¿no? O sea, en Estados Unidos creo que ya tiene unos años que esto de los aceites esenciales, dicen, y siempre se trata de, creo que incluso se entiende que no es muy bíblico, que no tiene mucho sentido en la fe, pero se trata de justificar, ¿no? Porque me ha tocado gente que dice, no, si es que sabemos que el que sana es Cristo, pero yo voy a usar este aceite y te voy a hacer el masaje de cierta manera porque Dios me ha dado un don, curiosamente, ¿verdad? Un don que no viene en la Biblia, pero me lo ha dado. Y yo sé que al hacerlo de esta manera, empujando de esta manera, usando tal aceite, se da el resultado. Y uno dice, ¿estas prácticas de dónde salen? O sea, terminamos viéndonos más tipo como si fuéramos a una experiencia religiosa con un chamán, ¿no? De, igual como lo decías, si el líder dice las palabras correctas, va a suceder lo que se espera. Si se canta la canción correcta, se siente la presencia de Dios y le damos este aire de poder a las cosas que suceden. Y en la iglesia cristiana se llega a meter y ni cuenta nos damos. O sea, no se da cuenta el cristiano que está haciendo eso. Así es, el poder no está en las cosas que hacemos, ¿no? El poder está en Dios mismo manifestado a través de nosotros y justo lo vivimos en el culto, ¿no? Si alguien quiere orar con aceite, que tenga la libertad de orar con aceite. Si alguien quiere orar sin aceite, que tenga la libertad de orar sin aceite, porque el que hace la obra es Dios. Los humanos necesitamos estímulos, porque somos materiales. Que esto también la iglesia le ha tenido mucho miedo, ¿no? Y en ese sentido, cierto temor a los excesos, pero a final de cuentas hemos caído en los excesos de lo que sí hemos dejado entrar, ¿no? Eh, los humanos necesitamos estímulos, porque somos materiales, estímulos materiales, pero el poder no está en el estímulo material. Lo vimos bíblicamente en la vara de Aarón que floreció. Era un estímulo para creer, pero la vara de Aarón no era el poder de Dios. Lo vimos en el maná, lo vimos en las tablas, todo lo que se resguardaba en el arca del pacto. La serpiente de La bronce. serpiente de bronce, el arca misma del pacto, ¿verdad? Entonces, el poder no era el estímulo, pero los humanos toda la vida hemos necesitado estímulos. Uno importante que yo echo de menos en muchas iglesias es el altar, ¿no? Uno cuando está predicando, después de predicar, uno hace el llamado, uno mismo siente la necesidad de bajar del púlpito y arrodillarse en el altar, de orar por la gente. Cuando la gente tiene mucha necesidad, la gente necesita que lo inviten a pasar y quien quiere pasar es porque, o quien pasa y tiene la valentía de pasar y de romper la vergüenza, de pasar a arrodillarse, a llorar, a descargarse, el altar como símbolo es importante. Dios nos bendice y nos toca si estamos sentados en la silla, pero el altar como símbolo para muchos es necesario. He ido a iglesias que no tienen altar. Entonces, a la hora de hacer un llamado para orar por la gente y ministrar a la gente, no hay a dónde pasen. Entonces, pues no pasan. Entonces, yo ya no sé si el obrar de Dios se manifestó o no en su vida. Ojo, Dios de todos modos se manifiesta. Pero los seres humanos necesitamos estímulos, eso es un hecho, ¿no? Si no me pasan el alfolí o la cajita del diezmo de la ofrenda así cerquitita,
pues no le echo, porque ¿a dónde le echo, no? Necesitamos estímulos, ¿no? Entonces, eso es necesario. Pero el estímulo material va junto con el espíritu, ¿no? Con lo que el espíritu hace. Entonces, eh, son importantes ambos, pero quedarse a la mitad implica entonces volverse místico, ¿no? Decíamos alguna vez, el culto católico eh, enseña que la misa, que esta fue la protesta, la primer protesta formal de Martín Lutero. La protesta contra las indulgencias en sus 95 tesis eran más un sarcasmo y una burla completa al accionar. La protesta formal fue contra la misa y contra la enseñanza de la transubstanciación. Esto quiere decir que los católicos hasta el día de hoy siguen enseñando que la sustancia es la esencia original de la cual se generan las cosas. La sustancia del pan es el trigo, la sustancia de la estatua es el bronce o la piedra, ¿no? O sea, lo que genera su accidente, sustancia y accidente. Entonces, sustancia trigo, accidente pan. En el caso del vino y la sangre, hay una sustancia, pero no hay un accidente. Es el vino que se transubstancia, o sea, se vuelve sustancia hacia sangre, sin necesidad de un accidente. Y la liturgia, la misa, dice que necesita estar presente el sacerdote, sacar al Santísimo, que es el artefacto, donde se colocan los elementos, que son el vino y la hostia, y el sacerdote media entre Dios y los hombres, y en ese acto hay un proceso de transubstanciación. El vino se convierte en sangre y la hostia se convierte en carne, y solo es posible si está el sacerdote y está el Santísimo. Ese es un proceso místico, y fue la primera protesta formal de Martín Lutero. La transubstanciación no es bíblica, porque no es necesario que esté el sacerdote, porque todos tenemos acceso a ello por medio del sacrificio ya hecho de Cristo, y este proceso es simbólico. No hay un acto ni un proceso real de transubstanciación, es simbólico. Esa fue su primera protesta formal. ¿Qué pasa? Que nosotros no hacemos ese acto de la transubstanciación, pero en muchos de nuestros actos corremos el riesgo de quedarnos en eso, en un acto místico, en un acto que tiene espiritualidad, pero ignorante de la verdad. A mí me gustaría cerrar con esto, te cedo la palabra. El Juan 14:6 dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la revelación teocéntrica en torno al hombre, que no es antropocéntrica, ¿no? ¿Por qué es la revelación teocéntrica acerca del hombre? Porque Dios nos está diciendo: yo soy el camino. ¿Y por qué sabemos que Dios es el camino? Porque es verdad y porque es vida. Es verdad a nivel cognitivo, la verdad es un proceso cognitivo, y es vida tanto a nivel biológico, porque Él sustenta la vida, pero sobre todo a nivel espiritual. Para Él demostrar que Él es el camino, Él necesita, Jesucristo, demostrar que la verdad que Él representa se puede vivir, que se puede comprobar, y que es real en torno a que hay una manifestación espiritual en nuestra vida. Por eso es el camino, porque es la verdad y porque es la vida. Una antropología cristiana centrada en la Biblia, que nos complete y que nos ayude a entender por qué necesitamos ser seres plenos en Cristo, deberá tomar en cuenta cuál es nuestro estado material, nuestra condición material, en qué cosas tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir creciendo materialmente, pero llenos del Espíritu de Dios, o llenos de Dios, porque Cristo está en nosotros. Entonces podremos comprobar que Jesús es el camino, porque es verdadero, y esa verdad se comprueba cognitivamente en nuestra vida física y espiritual. Sí, y le damos gracias a Dios que personalmente lo hemos podido experimentar, vivir. O sea, no es Cristo y su salvación y lo que ha hecho y la Biblia no son cosas que simplemente se sepan y que al saberlas uno sea salvo. Se pueden vivir, literalmente se vive en Cristo. Y estamos agradecidos con Dios por eso, porque hemos tenido la oportunidad a cada uno. Dios nos alcanzó en su momento. Y yo animaría a cualquier persona que quizá esté en esa brecha de buscando saber qué quiere de la vida, qué dice Dios, qué me dice Dios de mí, qué me dice Dios del mismo. Y entender estas cosas, saber
que puede vivir una buena vida terrenal, puede tener felicidades, alegrías, cosas materiales, buenas experiencias, puede tener muchas cosas buenas, pero nunca va a alcanzar la plenitud sin Cristo, la plenitud para la que fue creado, como fue creado, solamente se puede encontrar a través de Cristo Jesús, conociendo a la persona de Cristo Jesús, no conociendo un concepto, no conociendo solamente sus palabras, conociéndolo a Él. Y yo animaría a cualquiera que no lo ha conocido, que no lo ha experimentado, o incluso aquellos que lo han conocido en algún momento, que han conocido de Él, que han escuchado años y años de Él y no se han animado a acercarse, los animaría a que se acercaran a conocerlo. La Biblia dice que Dios sin duda está cerca de aquellos que le buscan, de aquellos que le buscan de veras. Entonces yo animaría a cualquier persona que quizá no se ha tomado en serio el buscar a Dios para encontrarse con Él y poder vivir en plenitud realmente como fuimos diseñados desde el principio, que lo hiciera el día de hoy, que pudiera ser sincero con Dios. Dios en Isaías 1:18 dice que nos acerquemos a Él y nos pongamos a cuentas, y que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él los va a dejar blancos como la nieve. Y Dios extiende la mano hoy y nos invita a acercarnos a Él, conocerlo y por fin poder vivir en plenitud. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.